Buenas noches, niños ratas, otakus, metaleros y toda esa peña que no nos duchamos en general. Esto es La Guardilla Podcast, el lugar donde lo mejor del panorama underground, internacional, nacional y regional llega bien chopeadito y fresco para ti, para tu cuerpo, para que no tengas que buscarlo tú. Estamos contigo todos los viernes a las 9 de la noche en iVoox y Spotify, trayendo historias, cultura, recursos para productores y todas esas vainas que necesitas que les echemos un oído. ¿Quién te habla? Piña, antes conocido como Voodoo Child. Aquí estoy para desmenuzarte el lado menos mainstream de la música, el arte y las movidas históricas. Un saludo, recojan su pastilla de jabón Chimbo, dejen el TikTok y empecemos. Oye, tío, ¿cómo funciona esto VST? ¿Cómo? ¿Qué es un VST? La Guardilla Podcast está aquí. Entérate de cómo funciona el mundo del DAO y empieza a producir como un pro. La Guardilla Podcast, suscríbete y entérate. La Guardilla Podcast te espera. La Guardilla Podcast. Ayer por antes de ayer. Hola, pues muy buenas tardes. Y hola otra vez, porque esto está siendo grabado el mismo 26 de abril que el programa del Arte Skate. Con esto voy a conseguir, creo más o menos, quitarme todos los programas que estaban aplastados porque han salido muchas cosas. No sabía que iba a salir tantas cosas del podcast y había como 3 o 4 podcasts de retraso. Esta mañana hemos grabado el del Arte Skate y esta tarde estamos grabando el relacionado al Power Metal. Vaya dos cambios, o sea, públicos completamente distintos el mismo día. Y yo hablando de todo, porque soy un poco todólogo. Nada, es broma. La cosa es que de lo que vamos a hablar hoy es un poco, ya reconociendo que tampoco es que el Power Metal, yo me quedé en Dragon Force y poco más. Vamos a meter una mezcla de Power Metal, folk y curiosidades varias, junto con un tema muy parecido, muy parecido, relacionado, que es la historia medieval. No voy a entrar más porque eso ya sería para la parte de la semana temática, así que vamos a presentar la primera banda que para toda la gente que se ducha y le gusta anime va a conocer, porque para la peña que le va bastante el LOL igual le suena hasta este grupo, Pentakill. Grupo internacional.
La Guardilla Do It Yourself, el espacio donde tus ideas se vuelven sonido. Plugins gratuitos, herramientas libres y muchas ganas de crear. Que la pasta no te influya a la hora de hacer música. Noticias desde La Guardilla. Bueno, lo que acabamos de escuchar es Pentakill, que es un poco la banda ficticia de power metal de League of Legends. No tengo tan concreto cómo son cada uno de los personajes y tal, pero esto es un homenaje a la crew lolerilla que ve este programa y que es un tema además que me encanta porque tiene ese rollo muy parecido a Gamma Ray, que es un grupo que, si bien yo no escucho mucho power metal, me mola bastante. Eso por ese lado. Por otro lado, hoy en la sección de noticiero, la verdad es que la semana que viene está bastante ocupadilla. El lunes en la Sala Niágara va a tocar Black Pyramid, Stupid Fox en Rock Beer the New creo que el martes, el New Moon en Torrelavega se ha animado también a esta oleada de conciertos y va a hacer una jam session allí. El 30 de abril, que es justamente el día anterior al Día del Trabajador, toca el Artivista en Ítaca. Estoy a ver si hago un especial sobre el Día del Trabajador, ya que hicimos hace poco uno sobre el Día de la Mujer Trabajadora. Luego el jueves, ultra mega en el Rock Beer the New. Esta semana hay movimiento en ese bar de Santander. Y los viernes se tira la casa por la ventana. Hay un documental en el Rock Beer the New. Macaya presenta disco en Escenario Santander y hay concierto de Asma, Heretia, Bullspit y Birkins en la Sala Niágara, pero creo que esto es el sábado. De todos modos, podéis mirar toda esta información en agendasubterránea.es, que es una lista como comunal entre varios artistas en los que se van apuntando conciertos de Cantabria. El otro día el que la lleva más o menos contactó conmigo y es un tío majísimo, le mandáis un mensaje, pititín, patatá. No voy a decir el nombre porque es secreto. Ya hablará con vosotros cuando le mandéis el correo. Y bueno, eso es un poco todo. Voy a poner el jingle de la cantera del metal y al grupo Murdeity. La cantera.
Todos los días, sintoniza La Guardilla Radio. Noticias, música, agenda y comunidad, para enterarte de todo lo que ocurre en Cantabria. I didn't experience it like that. ¿Harto de no enterarte ni papa de las pelis en inglés? I don't think so. ¿Y depender de los subtítulos? Fuck you, who cares? En Atreides tenemos la solución. For example, Aquí te preparamos para lo que venga. C1, C2, Aptis, Cambridge y mucho más. something extremely simple. Dirección: calle Pablo Garnica, 1, 39300, Torrelavega, Cantabria. Academia Atreides. Inglés sin rodeos. Resultado sin subtítulos. Pavo, ponte un temuca. Semana temática. Bueno, la cosilla es que... Bueno, 2 puntos. Primero, se me ha olvidado en las noticias decir que Sons of Aral ha estrenado videoclip. He dado la turra toda la semana con el tema y se me olvida justamente en el podcast. Un nuevo enemigo que me he ganado. Segundo enemigo, Arturo, por haber cortado el tema a la mitad. Murdeity, es que tiene el tema Murdeity, dura 10 minutos. Tienen una cosa mágica este grupo que no te das cuenta que han pasado 10 minutos con sus temas. Y ha pasado un poco porque yo tenía apuntado aquí en una libreta que pusiera 5 minutos bajar fader de Murdeity. Y ha llegado al minuto más o menos 7 y he dicho... cosa que, bueno, me van a agradecer porque... ha sonado más de su tema que el que tenía pensado, pero luego el corte habrá quedado feo. Así que otra persona que estoy en su lista negra es Bromi. Son buenísima gente y les habrá encantado colaborar en todo esto. Por cierto, en la canción de Nemesis hace un cameo Bambax que le hemos hablado de él antes en la semana de Arte Skate. Y bueno, lo que vamos a hablar de la semana temática hoy, ya hemos hablado un poco del
power metal. Vamos a dar unas pequeñas pinceladas, como es históricamente el power metal. Power metal es una mezcla entre una de las ramas de la New Wave o British Heavy Metal, que es un movimiento que surge en Inglaterra una vez de que el gran triunvirato Black Sabbath, Led Zeppelin y Deep Purple hayan pasado, pero justamente paralelo al florecer del punk a principios de los 80, que se caracteriza por ser un metal más rápido que, por ejemplo, lo que hacía Black Sabbath o tal. Que Black Sabbath luego realmente no hizo metal, hacía doom y tal, pero como que es el padre de todos esos estilos, aunque ellos se definieron durante bastante tiempo como hard rock. Bueno, hay un programa, por ejemplo, en Six Pack, que creo que emitimos en redifusión varias veces, que habla de no la New Wave o British Heavy Metal, sino concretamente de cómo se desarrolla en Alemania, porque se fue bifurcando. Las ramas más extremas fueron las que pusieron, por ejemplo, el death metal, thrash metal, etcétera, etcétera. Luego, el estilo paradigmático de lo que era este movimiento era el speed metal, pero se fue bifurcando, ya os he dicho, por la forma más extrema, al death, al thrash, y por la que hablaba más de temas históricos, que es un poco lo que nos interesa hoy, era la del power metal. Luego en Alemania ahí hay una mezcla entre varios tipos de grupos. Esta parte la tengo muy vista por encima y os lo digo, lo explica mucho mejor el programa de Sixpack, pero digamos que hay una rama que sigue más la estela más extrema de la New Wave o British Heavy Metal y otra que tira más a estos temas épicos. El grupo insignia que empieza esta división y que puedes encontrarte de los dos tipos es Helloween. Hoy vamos a poner un tema de ellos, y Iron Maiden, si bien no es power metal, tiene en sus discos bastantes elementos que luego definirían al power metal. Bueno, os pongo el jingle de Internacional, la canción de Helloween, y seguimos. Grupo Internacional.
¿Cansado de que no haya nada que hacer en tu ciudad? Ven al Centro Social Ítaca. Tenemos conciertos, actividades, espacio popular, cultural y político en el barrio de la Inmobiliaria de Torrelavega, Cantabria, desde 2004. Puedes ver lo que ofrecen desde su Instagram, cs.ítaca, o buscar información más detallada desde nuestra web, sites.google.com/biep/laguardillapodcast/inicio. Escrolea hasta el apartado Crossroad Centro Social Ítaca o sígueles en sus redes. 5 curiosidades para contar a tus viejos. Bueno, pues vamos por partes, como dijo Jack el Destripador. Ja, chiste de boomer, XD. Porque me estoy dando cuenta para la próxima vez que voy a poner como un temuca de fondo después de cada tema para hablar un poco de la canción, hacer una reseña o algún dato interesante, porque ahora, por ejemplo, empieza la nueva sección y es un poco tengo que hablar de lo anterior. Así que voy a reabrir la sección. Bueno, primero voy a hablar de la canción de Helloween. Hemos visto que tiene elementos de power metal. Bueno, y de cosas que influenciarían luego a Gamma Ray. Igual no van tan idos de la vida como Dragon Force. Pero bueno, y esto es un poco mis referentes en el power metal. También, bueno, estaba los de Under, Rolly Roger, que no me acuerdo cómo se llaman. Y luego ya está el rollo más folqueto del power metal, que de eso creo que tenemos un tema, aunque hay también como cierto cisma, porque hay gente que dice que el folk metal no es power metal y viceversa. Y bueno, es verdad, pero por ejemplo hay canciones, a mí por ejemplo de Mago de Oz, ¡cancelado!, que me parecen de la estética y de temática power metal, aunque tengan gaitas y movidas. Y hay otras canciones que por ejemplo, Hibernia no me parece power metal. Y eso que tiene gaitas y violines y movidas así, pero eso no es power metal. Vamos, no sé dónde poner la línea en estas dos cosas, pero bueno. Dicho esto, vamos a hablar de las 5 curiosidades. Hemos dicho que ya dejamos un poco a un lado el rollo power metal y vamos a unirlo un poco con lo que viene a ser la temática por excelencia del power metal, que es la Edad Media. Power metal, si bien es cierto que habla muchas veces de temáticas más fantásticas, al fin y al cabo el power metal es muy contemporáneo a Dungeons & Dragons, a todos los juegos de rol, a todo esto que vemos ahora, por ejemplo, súper romantizado en series como Stranger Things y tal. Pues que ahí hacen un collage un poco raro con el thrash metal, porque hay uno que toca Master of the Puppets y la gente que le molaba el rollo le molaban el black metal también. Y el power metal es verdad que habla mucho de temáticas del Señor de los Anillos, fantasía, dragones, y otra más relacionada a la historia, que lo vemos en temas que, bueno, igual esto no se considera power metal clásico, pero Tierra Santa por excelencia, Warcry tiene canciones, Mago de Oz tiene canciones, Saratoga también. No lo meteríamos dentro del power metal porque en algunos casos es hasta gothic metal, no sé, es una cosa rara, porque además luego, y esto ya no me quiero meter porque no conozco tampoco, hay como cierto rechazo dentro de muchas comunidades de los que estos artistas beben respecto a que los califiquen como esos, como que le consideran mainstream y tal, aunque bueno, yo por ejemplo los trabajos últimos de Leo Jiménez no me parecen mainstream para nada y me parecen, si bien no power metal, más tirando a New Age o speed metal. Aunque eso habla mucho de y tal, mucho gritito y muchas movidas, que eso sí es verdad que es muy del power metal, pero es que no sé, a mí es que entonces hay muchos grupos de power metal que no son power metal, etc. Y me estoy liando otra vez. Lo que vamos a hablar hoy es de primero de 5 curiosidades de la Edad Media relacionadas con el power metal y tal.
Muchas veces, por ejemplo, en el power metal se habla del oscurantismo, de la magia relacionado a la Edad Media, y esto viene un poco... La primera curiosidad es, la Edad Media fue una época de ignorancia absoluta y oscura, cuando aquí hay varios factores que influyen a la hora de ver la Edad Media. La Edad Media, a diferencia de otras edades, como por ejemplo la moderna o la contemporánea, que son 200, 300 años como mucho, son casi 1000 años. Y claro, si haces la perspectiva, te das cuenta de que es que estás metiendo en un montón de años un montón de cosas que han pasado. Y además, la Edad Media es una clasificación europea, con lo que te olvidas todos los avances que se hicieron en China, todos los avances que se hicieron en Oriente Medio y los propios avances de la Edad Media europea, porque en la Edad Media europea se consiguieron muchos avances. Es verdad que la caída del Imperio Romano supuso una caída mucho, sobre todo, pues por ejemplo, el hormigón, el fuego griego, infraestructuras, etcétera, etcétera. Pero ciertamente en la Edad Media, si bien en la Alta Edad Media podemos comprar ese discurso por las invasiones germanas y tal, y por la Iglesia, cosa que también es discutible porque los germanos en muchos sitios mantuvieron estructuras romanas que estaban en clara decadencia a finales del Imperio Romano, y la Iglesia, por otro lado, se convirtió prácticamente en lo que hoy son los servidores de la sociedad moderna de información. Lo que sí es verdad es que la primera época es de bastante retroceso intelectual y bastante pérdida. Por ejemplo, pasamos de ser una sociedad urbana, pasó de ser una sociedad urbana a una sociedad preeminentemente rural. Aunque hay que decir también que esto no es constante en toda la Edad Media, porque por ejemplo en el siglo XII-XIII, que ya es plena Edad Media y finales, ya tocando un poquito la Edad Moderna, ocurre después de la Guerra de los 100 años el florecimiento de las ciudades. Y vamos a ser claros, muchas veces se cataloga a los romanos como fundadores de ciudades, pero la mayoría de las ciudades que se dice que formaron a finales del Imperio Romano eran campamentos o ciudades con pocas construcciones. O sea, si nos damos cuenta, en la mayoría de los yacimientos romanos más allá de lo que era Italia o el Mediterráneo, solo nos encontramos templos y tal. Eso no significa que no hubiera poblaciones, significa que las poblaciones o eran temporales o eran campamentos o estaban hechos de madera y por eso no se ha conservado arqueológicamente. Y respecto a la ignorancia absoluta, no eran más ignorantes que en otras épocas hasta bien entrado el siglo XIX. Hay que tener en cuenta que lo que nos quedan de las fuentes de los griegos es de una parte muy pequeña de la población. O sea, por ejemplo, Atenas era de los únicos que escribían tal. Y el 99% de la población era analfabeta. Pero eso también te lo encuentras en la Edad Media y te lo encuentras en la época moderna y la contemporánea, por ejemplo, hasta España en el siglo pasado, hasta mediados había gente analfabeta, porque no interesaba o porque había otros intereses. El segundo punto, la gente no se va a llamar nunca. Este ya se ha discutido bastante y desmentido. Es verdad que no tenían esa costumbre como tenemos los países hispanohablantes de ducharnos cada 2x3, excepto si eres otaku. Hola otakus, recordad que hay que limpiarse una vez a la semana. Por mucho que digan que en la Edad Media se limpiaban una vez al mes o al año, es una limpieza general. Normalmente ellos se hacían su aseo con esponjas y tal cada 3, 4 o 5 días y como mucho cada semana. La mayoría de enfermedades que tuvieron no eran relacionadas por la suciedad en primera instancia. Por ejemplo, la peste no fue porque eran unos cochinos, era porque estaban rodeados de animales, porque era una sociedad preeminentemente agraria. Y la peste se contagiaba por las pulgas de los animales, no porque vivieran en guarraos. Luego, lo de todos los campesinos eran siervos sin libertad.
Depende de la zona. El feudalismo más puro, que es el que nos encontramos más en Francia, es cierto que los pactos de vasallaje, los pactos de servidumbre, que era el pacto este que tenían los campesinos con los nobles, les hacían estar alienados en la tierra y tal, pero eso es solo en una parte muy concreta, en un momento muy concreto de la historia. También es verdad que luego vamos a ver un total de un vídeo de que compara a la clase trabajadora con la clase campesina y habla sobre todo de las horas, y tampoco es que fuera una jauja, pero tampoco era el sistema despótico como tal. Por ejemplo, en Castilla, como dato, en la servidumbre como tal no existía. Había pactos de vasallaje, pactos de servidumbre, diezmo, pero tú tenías la posibilidad de mudarte de la tierra cuando quisieras. No, por ejemplo, en Aragón, que en Aragón era muchísimo más harto, muchísimo más modelo europeo. Porque, como hemos dicho, el feudalismo y estos pactos vienen por antonomasia en Francia. De hecho, el término Edad Media lo ponen los gabachos. ¿Por qué? Sobre todo en el Renacimiento y posteriormente los liberales se dieron cuenta que entre el Imperio Romano y el Renacimiento, que era la época más super pro del momento, habían pasado como 1000 años. Y entre eso y el Renacimiento, pues ¿qué metemos? La Edad Media. Pues venga, ok. Y luego el feudalismo, que si bien están relacionados pero no son lo mismo, es el sistema económico, que eso creo que está la historiografía liberal, que es el que habla de los vasallos, habla de todo esto de las espadas, de te mando fidelidad, y luego la perspectiva marxista, que habla de la perspectiva más económica, de que los nobles eran los que defendían, los siervos eran los que trabajaban. Quien me esté escuchando y que está estudiando primaria, lo de los velatores, oratores y laboratores, de Aldereón de Laón, era más o menos, porque igual os entra en el examen y tal. Bueno, la siguiente es la de la Inquisición. En esta no voy a entrar, que si mató a millones de personas. La Inquisición no existía en la Edad Media. Hay un vídeo de Miguel de Lis que lo explica, pero es verdad que hubo cazas de brujas, pero no por esta institución. Por ejemplo, en Francia tenemos la revuelta de los cátaros, que son peña que decían vamos a volver a los valores hippies del cristianismo, y dijeron, creo que era Carlos el Calvo o alguno de estos, no has dicho la palabra mágica, y se los calzaron a todos. Aparte de que la iglesia lo consideró herejía porque iba en contra de la jerarquización propia del catolicismo en la iglesia, o sea, el Papa de Roma y todas estas movidas. Aunque bueno, ellos también tuvieron sus movidas de antipapas, papas y tal, y tú eres el emisario de Dios y tú no, y te excomulgo, pititín patatán. Si estudias los cismas en la Edad Media cuando estás en medieval, es la leche, y por las razones tan absurdas que alegan, pero bueno. Y luego, lo de todo era brutal, salvaje, sin leyes, sin normas. También depende de la época, depende de que hubiera una invasión, depende de la zona. No es lo mismo un marquesado que estar en medio de Francia en el siglo X o en medio de la Guerra de los 100 años. Es que es muy relativo. Y legislativamente, tú cuando estudias la Edad Media es un Cristo, porque no es como ahora que vivimos en estados nacionales con una constitución y que como muchísimo te puedes encontrar un republicanismo en el que se tiene que negociar con una corte, no sé qué, no sé cuánto. No, en esta época igual hasta el pozo tenía un derecho feudal y tenía unas movidas y... De hecho, una de las críticas que hacían los liberales del sistema feudal, y en esto es verdad, es que había prácticamente, para moverte 2 pasos, tenías que pagar a alguien. Por ejemplo, los molinos, y aquí en Torre de la Vega, probablemente, no lo voy a afirmar porque no lo he estudiado, surgiera como una aduana entre caminos en el río Besaya y Saja. Os podéis hacer una idea, la montar una rutica hasta Amberes, ya no en la Edad Media, sino en la Edad Moderna. Pues igual te salía bastante más gasto que ni sé. Y luego nos quejamos de los aranceles de Trump. Bueno, sigamos con un tema de Iron Maiden, que es Fear of the Dark, que si bien no habla
de temas medievales. La estructura que tiene, la forma de ser tocada, recuerda mucho a los bardos medievales. Entro al lío. ¿Buscas una radio diferente? Alternativa, ruidosa. Bienvenido a La Guardilla Radio. Aquí suenan programas como Noche de Rock y un pelo de rubias, o Rock entre amigos, y nuestro propio espacio, La Guardilla Podcast. Sintoniza La Guardilla Radio desde nuestro blog y acompáñanos en esta emisora. Música, cultura y resistencia. La Guardilla Radio. Es tu sitio. La Guardilla Podcast. Brutal. Recomendación. Bueno. Pues ahora empezamos con la sección Brutal Recomendación. Lo primero de todo, la canción antes que hemos escuchado, la de Fear of the Dark, es una canción que en mi opinión es de mis favoritas, una de las mejores canciones que puedes poner cuando todo en la vida te va mal. Y bueno, yo la escuchaba bastante cuando salía de piscina, bueno,
hacía que iba a piscina porque la mitad de las veces me escaqueaba. Yo ya apuntaba a ser un otaku desde pequeñito y eso del agua no me iba. Bueno, bromas aparte, el tema que vamos a poner de brutal recomendación es uno que tenía pendiente en el Castillo del Metal y dentro de poco empezaré a volver a retomar esta sección porque era bastante chula. Y vamos a poner una canción recomendada que me recomendó una de mis mejores amigas, Sara, que es El Carnaval de Diablo de Sauron. Producto ibérico. ¿Te gusta la música? ¿Siempre has querido tocar un instrumento pero no sabes por dónde empezar? En la charanga El Cancaneao de Astillero te estamos esperando. No importa si nunca has tocado un instrumento antes, solo necesitas ganas de pasarlo bien y disfrutar de la música. Búscanos en redes sociales como Charanga El Cancaneao o ven a conocernos al Centro Cívico de Astillero.
La fiesta empieza cuando nosotros sonamos. La Guardilla Podcast, donde el sonido local se convierte en historia. Descubre todo el panorama musical a nivel regional en Cantabria. La Guardilla Podcast, que la cultura sea tu arma. Continuamos la raíz en La Guardilla. Cómo me mola ese tema de Devil May Cry, de verdad. O sea, está refacherito y me da igual que se haya convertido en un meme, ese se queda. O sea, no hay discusión respecto a eso. Bueno, sigamos un poco con las vainas medio místicas, ¿qué tal? Estoy aquí haciendo una cosilla con el rollo Zara Simulator que me he hecho en el Ableton, que había una canción que no estaba enlazada con la otra y por eso ha tardado un poquito más de la cuenta. Pues bueno, en la sección de Ride hoy pues voy a seguir recomendando la Gatufiesta, que es un poco el heredero espiritual este año del Artskate. Se lo están montando muy bien, hay grupos chulos, Pixeria Molón, Murdeity, Carne Cruda y también Pixeria Molón, Carne Cruda, Murdeity y Casombrena, joder. Casombrena, que les hemos puesto en el anterior podcast. Y bueno, eso, la raid la mandamos para allá y os pongo un tema de... ¿Cómo se llama este grupo? ¡Ay, no! Que no os lo puedo contar. Porque es original versus copia. ¿Quieres saludar, contar algo o que suene tu voz en La Guardilla? Escríbenos a laguardillapodcast@gmail.com o mándanos un mensaje en Instagram, @laguardilla_podcast. La Guardilla Podcast. Hoy, en La Guardilla, el original y la copia.
Bueno, pues hemos escuchado una canción que se llama Forefather. No, el grupo es Forefather y Mary It's Is. He pensado en medio de la canción que... A ver, voy a construir un poco esto porque es un poco improvisado. Me he dado cuenta que la canción es... Esta sección, la original es versus copia, normalmente era poner dos canciones cercanas en el tiempo de un grupo que había hecho una versión de otro grupo. Lo hacíamos en el Castillo del Metal. De hecho, era una idea de mi compañero. La cosa es que cuando empecé a hacer este programa, pues todas las canciones que me aparecían eran muy parecidas, muy conocidas, perdón. Por ejemplo, la de Halloween by the Name, que tiene una versión que de The Film, me salía esa canción y digo, esto lo van a acertar en cero coma. Pero luego me puse a ver versiones medievales, porque Power Metal tiene eso, que le va mucho el rollo medieval y hay muchas canciones rollo medieval que las versionan rollo metal. Y he dicho, buah, esto no va a acertar ni tal. Pero bueno, es una versión interesante de original versus copia. Más adelante pues haré la original versus copia de una manera más como se hacía en el Castillo del Metal. Y bueno, dicho esto, vamos a ir a la siguiente sección que les encanta a todos, aunque me he adelantado mucho porque ya he hablado pinceladitas de historia cuando es en esta sección cuando entra. Por cierto, antes de empezar, a una persona que hace poco acaba de entrar en el hospital, espero que se mejore. Es una cosa muy pequeña, pero bueno, yo lo digo porque no estás solo, colegui. Y la siguiente es que el Gatu Fest es el 31 del 5 a las 7:30 en el pabellón Sergio García, que del pabellón Sergio García un día tenemos que hablar porque es otro de los puntos interesantes en cuanto a la vida cultural de Torrelavega. En ese festival, como hemos dicho, tocará Casombrena, Murdeiti, Carne Cruda y Pizzería Molo. Y es un evento solidario con entrada gratuita, así que no podéis decir que no. Seguimos. Camisetas que harían llorar a la madre de Bambi. Frases más feas que Satán tirándose una monja mientras un querubín lo mira con deseo erótico festivo. La Guardilla Podcast. Moda, caos y chistes tan malos que harían a Sauron comprarse un colirio. Disponible en latostadora.com/shop/La Guardilla Podcast. Escucha, viste, profana, repite. Bro, cuidado con el jungla, nos van a donkear. Nah, tranqui, pavo, lo tengo carrileado ya. Por cierto, ¿te has duchado hoy? Nah, tranqui, terminamos esta raid y me ducho. No te lo crees ni tú, ducharse es de normis. Virgen Santa de la Macarena, aquí huele a humanidad. Tío, esta chusta que me ha dado el moja me está pegando de verdad, Por favor, pónganse ropa de persona normal, salgan al mundo real y descubran La Guardilla Podcast. El mejor programa de música e historia underground. Pues igual me venía un poco bien para dejarme del lolillo. No se diga más. Todos los viernes a las 8 de la noche desde Icebox y Spotify. Se viene turra, sección histórica. Para los que estáis empezando a peinar canas, no los que normalmente se dicen que se están empezando a peinar canas, no, la gente que el otro día, como Menda, ha ido al espejo y se ha encontrado pues dos de esos pelillos blancos, spoiler, igual esta intro os suena porque es una parodia de una de Documentos TV que además hacía una parodia Flo en El Informal. Para los Z, El Informal era un poco rollo... Era un poco rollo... Ah, es verdad que los Z ya no ven estas cosas. Bueno, la cosa es que es una parodia de un programa que hablaba de reportajes en... Creo que era Antena 3, no me acuerdo, era muy pequeñito cuando eso. Y luego se parodió en una... Cuando
Telecinco hacía cosas rollo, sé lo que hiciste la última semana, que se llamaba El Informal, que por cierto salía Patricia Conde, Miki Nadal y un montón de peña que ahora está en la tele. La cosa es que en esta sección vamos a hablar un poco de lo que viene a ser historia. Y en concreto, para no irnos fuera del power metal, vamos a poner un tema de... ¿Cómo se llama? De... Ay, jolín, soy la leche, ¿eh? Una versión metal de El Segadors, que es... jolín, cago en 10, la escaleta no me ha puesto el nombre. ¡Ah! Los tenía por ahí, cachis en la mar. Bueno, el tema era... Bueno, es el himno nacional de Cataluña. No os vayáis corriendo. Esto no es publicidad del independentismo catalán ni nada de esto. Simplemente lo que quiero hablar es de lo importante que es este tema en cuanto a cuestión histórica y las revueltas campesinadas. ¿Por qué? El tema de los segadores es, como bien indica, el himno nacional de Cataluña, pero también viene de algo que vamos a hablar después, que son las revueltas de los campesinos, de los segadores. ¿Por qué se habla de esto? A ver, voy a poner un contexto, voy a intentar unirlo todo porque es complicado de entender. A ver, normalmente lo que viene a ser tanto el independentismo como el nacionalismo catalán utiliza este símbolo como resistencia a un poder opresor pseudo-imperialista, pero no se puede hablar imperialismo como lo llamamos hoy en día, porque en esa época no se daban las circunstancias para llamarlo así, pero de la dominancia de lo que venía a ser la corona austria, que en ese momento estaba gobernada por Felipe IV, y las estructuras feudales de Cataluña, como eran los segadores, que los segadores eran una serie de campesinos de las inmediaciones de Barcelona que se rebelaron contra una cosa que habréis dado todos en la ESO, que es la unión de armas de Conde Duque de Olivares. Me diréis, ¿qué tiene que ver con esto? ¿Qué me dices? Cállese, rojo. No, vamos a ver. En esa época, Españita, o lo que era la monarquía hispánica, estaba dándose a hostias con todos los líos, ¿vale? El Conde Duque de Olivares dijo, jolín, aquí hay un montón de feudos y un montón de movidas que para pedir pasta tengo que llamar y como cuando tú estás buscando a un operario de Vodafone para que te cambie el contrato, pues prácticamente pedir pasta en la Edad Media era un poco el rollo ese. Y lo que se le ocurrió es la unión de armas, que la unión de armas no era más que un... ¿Cómo se dice esto? Como una manera de saltarse todas esas estructuras feudales, históricas, etcétera, etcétera, que los reyes tenían que respetar para pedir cualquier cosa a los reinos. Hay que tener en cuenta que esto se llama en historia monarquía polisinodial o monarquía compuesta. Los reyes no eran reyes absolutos, eso viene después con los Borbones. En esta época tienen que pedir ayuda a las cortes, tienen que pedir y hacer unos procedimientos que normalmente para cualquier movida hacía muy pesado logísticamente hacer una campaña militar, por ejemplo. Es en el caso este. El Conde Duque de Olivares lo que quería era que pagaran un impuesto todos los reinos. Cataluña era parte del Reino de Aragón, Castilla pues ya lo pagaba de por sí, para la lucha que había en Flandes. Claro, con esta historia, pues sí, todo el mundo a tope, que paguemos lo mismo, presentismo histórico. Pero en ese sentido los aragoneses dijeron, esto es más una táctica para pasarte un poco por las narices nuestra propia independencia de comunidades forales, bueno, no comunidades forales no, pero de fueros, de feudos, etcétera, etcétera, y saltarte a la torera a las cortes para pedirnos dinero y pegarnos de leches con guerras. Al final se medio aprobó, pero lo que pasó es que esto conllevó una subida de impuestos a la que los catalanes, concretamente los segadores, que eran un poco los campesinos, no podían hacer frente.
Y contrariamente a lo que nos pensamos de la Edad Media, aunque esto no es la Edad Media, es Edad Moderna, pero en este contexto obedece un poco a lógicas de la Edad Media. De hecho, es un debate que luego se debate posteriormente en la Edad Moderna sobre los reyes, si el rey es justo, se tiene que aguantar o no, si se pasa de la raya yo tengo derecho a rebelarme. Y esto es como uno de los primeros ejemplos que demuestra esto. Esta peña no se rebela contra la monarquía de por sí, sino contra los abusos de la monarquía. Es verdad que luego alguno te saldrá, si me disculpa, luego se aliaron con los franceses de Luis XIV, pero estaba dentro de la lógica feudal. Tú si estabas dentro de un feudo de un señor que te trataba mal, pues no estaba tan mal visto como se piensa hacerte miraditas con el otro señor o con el otro rey, siempre y cuando te dejaras gobernar por él en una cosa que era el pacto de vasallaje, que era que un noble o el grupo de personas que gobernaba la ciudad pues le rendían vasallaje a este pavo. Y en el caso este de los segadores se habla también de que es como el primer gran desafío contra la monarquía hispánica y contra lo que es España, aunque es un anacronismo como una copa de un pino, porque los Austrias, y hablar de Austrias y España es un poco... Quedan 2 siglos todavía para la construcción nacional tanto de tu provincia como de la propia España. O sea, que esto es bidireccional. Es una gilipollez decir que en esa época había España como que en esa época había Cataluña como la conocemos hoy en día. Pero la cosa es que refleja un poco esta idea de que el rey tiene que ser el padre protector y si no cumple con sus funciones el campesinado puede rebelarse. Y es una idea, por ejemplo, que podemos ver en libros de A.P. Thompson como la ética... No, ese es de Weber. Como la economía moral de la multitud. Y esto es un caso empírico de por qué ocurre. Un rey manda, primero, a un tío que no está dentro de las estructuras del poder, que es el conde duque de Olivares, a que haga vainas como es aprobar impuestos que tienen que pasar por unas cortes, que tal, que ojo, que Olivares no se lo saltaba la torera, él simplemente se montaba su junta, que era como una estructura paralela, y le susurraba un poco la oreja y luego iba por las cortes pidiendo pasta. Pero primero, es un pavo que no está dentro del sistema, que tenía fama de judío, que en media limpieza de sangre, que eso es otra harina de costal, que no vamos a hablar aquí, y que encima quiere pasarse los fueros, aunque realmente no se está pasando los fueros, simplemente está aprobando un nuevo impuesto bajo la potestad del rey. Para que yo vaya a una guerra que no me interesa, pues era legítimo rebelarse para ellos. Y de hecho se rebelaron y durante este tiempo, después Cataluña se convierte en vasallo durante un tiempo de Francia, pero también de los franceses sacaban hasta las narices y luego con Carlos II le vuelven a pedir sopitas. Hay que ser justos con la historia. Que bueno, que ojo, no estoy diciendo que yo poniéndome en el lugar histórico, yo creo que era legítimo decir, oye, colega, yo aquí hay unos fueros y unas movidas que hemos aprobado desde antes de que tu línea familiar viniera de Amberes, de que tú tienes que respetar unos impuestos y unas estructuras de poder, así que vale que nos hemos metido en guerra con toda Europa, pero relaja un poco la raja. Y bueno, esto es un poco la historia de los segadores. Luego se ha cogido posteriormente como un himno de resistencia, cuando en realidad es, pues eso, un ejemplo... Totalmente cancelado. Vale. Guau, tío, te Vale. una jalada que... Un ejemplo más de... Pues de una lucha feudal que poco tiene que ver con los estados liberales nacionales de hoy en día. Y bueno, aquí os voy a poner un poco la canción de los Segadors, una versión de metal, y seguimos.
Bueno, voy a hacer unas puntualizaciones porque igual, bueno, se quiera ofender se va a ofender igual, pero porque unos me van a decir pero no sé qué y otros me van a decir pero no sé cuánto. Bueno, yo lo que estaba criticando no era que tú tuvieras el pensamiento que tuvieras respecto a tal. Simplemente estaba diciendo que no te fíes de basar tu discurso en una construcción histórica que no tiene una línea que va de un punto A a un punto B para decir vengo de esto y vengo de esto. Decir que las estructuras feudales de esa época tienen relación con las estructuras políticas de hoy en día, si bien es verdad que podemos encontrar un consenso en que es verdad que se trata de una manera histórica diferente a unas provincias respecto a otras y que eso es legítimo porque vienen de una tradición histórica de fueros y tal, ok. Luego ya decir que determinadas naciones se formaron como Estado-nación, no me estoy metiendo en cosas étnicas ni culturales, eso ya sería un poco mentir. Y para torcer un poco el brazo, pasa también de manera bidireccional. Hay una cosa que, por ejemplo, hizo la Unión Europea de que decir que las Cortes españolas son como patrimonio de la humanidad porque son el antecedente de la democracia. Yo no sé dónde, porque gente votando, vaya, no llevamos casi 8.000 años de historia haciendo cosas. Creo que en algún momento a alguien se le ocurrió una junta de vecinos. Me refiero porque las Cortes de la Edad Media no son trasladables a lo que es el sistema democrático de democracia representativa de hoy. Si bien es verdad que comparten, por ejemplo, el nombre de las Cortes o el nombre de las juntas, en esa época tenían un comportamiento y una manera de efectuarse de una manera distinta, y hacer una línea continua de cómo funcionaban, yo qué sé, las Cortes en el siglo X y compararlas con ahora, solo tienen nombre. Es verdad que hay una tradición histórica, pero se han ido transformando, quiero decir, ¿no? Y solo conservan el nombre. Es como la alegoría del barco de Ulises. El barco de Ulises sale de Troya de una manera y se le va sustituyendo piezas hasta que llega a Ítaca, y se le cambia entera. Y lo mismo pasa con los procesos históricos. No puede... También eso lo hace la Unión Europea. Hace unos años, yo me acuerdo que lo estudiaba en Educación para la Ciudadanía, que decíamos que la democracia europea venía de tradición directa de la democracia ateniense. Y yo dije, ¿qué? ¿What? No tiene nada que ver. Es más, la democracia ateniense tiene más que ver con esas protocortes, no por tradición histórica, sino por forma de funcionar, que con la democracia que decía. En la democracia ateniense la mayoría de la población no podía votar. Y bueno, tenía en común con las elecciones de que había gente que echaba, en el caso de los griegos, la ostraca, y en el caso nuestro las papeletas, pero deja de contar. Pero bueno, eso también va un poco de la narrativa de la creación del Occidente, ¿no? ¿Entiendes? Una línea continuista que va desde la antigüedad hasta la actualidad. Cuando hacen un poco como cuando aquí se hace lo del espíritu español incólume de las hordas árabes, que dijimos, bueno, aquí pasaron 800 años de árabes, pero aquí no pasó nada, aquí no pasa nada. Pues en general a la Unión Europea le parece un poco, no sé, probablemente porque luego no puede hacer ciertos discursos como el de los pigs y decir que todos los demás somos unos bárbaros. Perdón, esto se está volviendo muy político, pero luego no puede decir ese discurso pseudo victoriano de ay, es que nosotros queremos la democracia. Majo, y los 600 años de feudalismo que hay por ahí, que Germania se llama, bueno, vosotros la llamáis Deutschland y tal, pero Germania era porque era el margen del Imperio Romano. Erais gente con cascos pegándoos, que también es un reduccionismo histórico, pero que realmente vuestra tradición democrática como tal tampoco viene del Imperio Romano. No construyamos sobre cosas que no son verdad.
¿entiendes? O sea, no me parece tampoco bien. Y yo entiendo que, por ejemplo, ciertas personas se creen su lore cuando en realidad otros ya se han creado un lore que es igual de falso. Y fíjate, de hablar, yo qué sé, de El Segador, hemos hablado de la creación de los Estados-Nación, que por cierto son casi todos o todos del siglo XIX. Decir que hay Estados-Naciones anteriores es un anacronismo como una patata. Que había estructuras, ya lo hemos dicho, etcétera, etcétera. No voy a volver al tema. Sigamos y vamos ahora con otro tema que en realidad era por el que pensaba que me iban a cancelar, pero igual me cancelan con este. Sigamos. Guau, tío, tengo una jalada que flipas. ¿Y si nos metemos un kebab? Pero, bro, ¿no te metiste uno ayer entre pecho y espalda? Va, ni me acuerdo, pavo. Será hasta weed. Bro, es la poli, esconde la hierba. Tranquilos, tranquilos. Soy la policía de la buena comida. Por favor, señores, dejen esos chetos pandilla donde pueda verlo. Y la carne de franquicia dudosa encima de la nevera. Y vengan al Café Bar Nuevo Ambigú. Sartenes, pinchos, hamburguesas, patatas con bacon. Todo rico y económico. Ambiente chill. Con terraza, justo al lado de la Plaza de la Llama. Ya te digo, men, ¿hace cuánto que no nos echamos un quinito? Ni idea, macho. Café Bar Nuevo Ambigú. Te hacemos el pincho al momento. Síguenos en @nuevoambigú. Totalmente cancelado. Bueno, pues hoy estrenamos nueva sección. La cosa es que esta va a hablar también de historia, pero en esta vamos a hablar de cosas que se han hablado en internet o de cosas que veo yo interesantes que comentar sobre la historia, siempre de una manera constructiva. Yo no quiero aquí sacarme en plan sabedor, porque en la mayoría de los temas de los que hablo pues tengo un conocimiento general. Y en concreto este vídeo me ha gustado bastante. Me lo compartió un conocido mío y habla sobre la clase trabajadora y hace una comparativa con el campesinado de la Edad Media. Uno de los puntos que tenemos que tener en cuenta es que... Ahí voy a bajar esto. Que tenemos que tener en cuenta es que es el punto que hemos hablado antes. Son casi 1000 años de historia y reducir 1000 años de historia a una misma forma de pensar y a una misma forma de actuar es bastante reduccionista. No critico este audio por eso, porque es un audio divulgativo y tienes que quitar broza. Probablemente el apartado anterior haya dicho un montón de gilipolleces que pueden ser completamente contrastables con una investigación histórica coherente y no con un pavo que está improvisando sobre la marcha sobre temas históricos. Pero hay que tener eso un poco en cuenta a la hora de tener una mirada crítica hacia la historia. Y voy a poneros el audio y hablamos un poquito, ¿vale? Los campesinos medievales en Inglaterra trabajaban 2/3 del año y los otros 4 meses los dedicaban a descansar, y no eran los que más suerte tenían. En la Francia medieval tenían 58 domingos de descanso, 90 días libres y 38 festivos, haciendo un total de 186 días de descanso. Y en España, los documentos de la época revelan que los días de descanso suponían un total de 5 meses al año. Es cierto que como su trabajo era estacional, había momentos en los que tenían que dedicar jornadas de 12 horas al día, aunque eso también sucede actualmente. Y aún así, se estima que los campesinos medievales trabajaban alrededor de 1440 horas al año, cuando en la actualidad se trabajan en España de media 1700 horas anuales. ¿Y qué pasó para que la situación cambiara? La Revolución Industrial. Durante la Revolución Industrial, las jornadas pasaron a ser de 3000 a 5000 horas anuales, con jornadas que podían superar las 16 horas diarias, 6 días a la semana. De ahí que surgieran todos los movimientos y protestas de los trabajadores reclamando condiciones dignas. Protestas que eran represaliadas con violencia por parte de la patronal, hasta el punto en el que hubo un momento de la historia conocido como pistolerismo, donde los empresarios
empresarios contrataban pistoleros para acabar con trabajadores y sindicalistas. Por eso, cuando alguien habla en pleno siglo XXI sobre la libre negociación entre trabajador y empresario, como si eso no hubiese existido ya, es sencillamente ridículo. La historia ha demostrado que si le das libertad a alguien con poder, intentará esclavizarte para su propio beneficio, sin ningún tipo de empatía o remordimiento. Y en caso de que no pueda dominarte, intentará desvivirte. Trabajas más que un campesino en la Edad Media. Y no es una forma de hablar, es literalmente así. En la Edad Media había muchos más castigos. Bueno, pues, ¿qué decir de este vídeo? Vamos a comprobar que esto está grabando. Pititín, patatá, perfecto. La cosa es que... vale, sí, está grabando. La cosa es que los datos concretos que ha dicho son completamente ciertos, ¿vale? El mayor error que veo en este vídeo no es tanto ese, sino que continúa con una perspectiva monolítica que tenemos de la Edad Media. Y me explico. En la Edad Media no era esa visión paródica que hemos visto en los Monty Python, o que viene de la historiografía liberal o de la propia historiografía renacentista, sino que era una realidad bastante más compleja que viene mucho de por ejemplo, de las invasiones bárbaras. No era lo mismo ser campesino que en un momento de estabilidad y tal. Pero lo que sí bien dice es que había fueros, había costumbres, había una serie de movidas que protegían a los campesinos. No pueden mantener un sistema durante 1000 años si eres un déspota esclavizador. Y ese es el caso del feudalismo. El feudalismo se mantuvo durante muchísimo tiempo porque hay que tener en cuenta que, por ejemplo, la mentalidad de individuo que tiene el liberalismo que tenemos hoy en día, del yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos, no existía. Tú eras parte de un estamento y como estamento debías ser protegido. Tú ponte en lugar de un campesino en esa época. Aceptaría completamente el feudalismo porque es mejor tener un tío con espada que te proteja a ti que no tener un tío con una espada que te proteja a ti y vengan otros tíos con espada y te maten a ti. Esa es la base del feudalismo. Cuando se destruye el Imperio Romano, toda esa estructura estatal que podía producir, que podía defender a los agricultores o a otras partes de la sociedad, desaparece y se convierte básicamente en un sálvese quien pueda relativo, porque fue progresivo y esas estructuras del Imperio Romano fueron tomadas por los germanos. Pero sin liarnos mucho, hay, por ejemplo, algunos historiadores que hablan de que durante un tiempo hubo terrorismo estatal, en el sentido de que los propios nobles se convirtieron en lo que hacían los gángsters en la mafia. Señores a los que pagabas para que te protegieran y si no, te destrozaban. Eso, por ejemplo, en las primeras etapas de la Edad Media pasaba mucho. Luego eso se burocratizó y se legalizó en lo que viene a ser el feudalismo. Pero dependiendo de la época, como dice este chaval, esas condiciones podían ser más permisivas o menos. Por ejemplo, en la primera Edad Media, o sea, en la Alta Edad Media, que vienen todo lo de los vikingos, Carlomagno se pega con los sajones, en España tenemos lo de la Reconquista, un término que hoy se utiliza bastante en desuso porque no es exacto históricamente. Pues lo que pasa es que no es lo mismo estar en un marquesado o, por ejemplo, en una tierra de presura limitando con los árabes o en Aquisgrán al lado de los sajones. Que, por ejemplo, ya en el siglo XIII-XIV que nos encontramos en Francia, por ejemplo, estados no nación, pero sí monarquías consolidadas, y en el caso de la península ibérica, los reyes católicos. Toda esta construcción que se hace a base de alianzas, a base de fidelidades y tal, crea un sistema que es la monarquía polisinodial, que hemos hablado antes, y daba una serie de derechos en las tierras, ojo, no a los individuos, sino de cómo manejar esas tierras, y era algo que, por ejemplo, los campesinos utilizaban mucho para negociar. Durante muchísimo tiempo, en España tenemos el ejemplo de las revueltas irmandiñas, de la busca en la viga, que no son más que los campesinos o pequeños comerciantes
acogiéndose a leyes feudales para protegerse de los abusos de los señores. Ante eso el árbitro era el rey, de ahí el rey. Hay un libro de A.P. Thompson, que es La economía moral de la multitud, que habla de esta relación, y Slavoj Žižek, por ejemplo, también habla de que la monarquía funciona como un instrumento judicial ajeno de los intereses de cada uno de los nobles, y por eso se acepta durante muchísimo tiempo. La mítica idea que viva el rey, muera el mal gobierno, que se utiliza sobre todo en la plena decadencia de estos sistemas, cuando ya son monarquías absolutas y empieza a surgir ideas contra el absolutismo, pues es un poco esta idea. Esto, pues, como bien dice, genera una serie sí son privilegios, pero también tenemos que quitarnos esa perspectiva de privilegios como algo superior a los demás. Los campesinos tenían privilegios a la hora de explotar ciertas cosas, privilegios, por ejemplo, en un gremio para cierto sector productivo, pero obviamente los nobles eran los que tenían más privilegios. Y en este marco, pues, es en el que se negocian, pues, las horas de siega. Es un sistema económico basado en la agricultura de subsistencia, en el que lo que prima es la explotación agrícola. O sea, la gente no trabajaba en el sentido de que no vendía su fuerza de trabajo como hoy en día, que nosotros trabajamos en cosas que no tenemos nada que ver luego a la hora de producir en nuestras vidas. De hecho, Marx hablaba de eso, de que el trabajo asalariado alienaba al trabajador debido a que no era dueño de su producción. Los campesinos, por lo menos, ellos labraban y parte del grano se lo quedaban, mientras que el trabajador era explotado por un empresario y se quedaba solo con dinero. Bueno, pero también aquí hay una trampa. Es verdad que al ser una agricultura de subsistencia, las jornadas no eran jornadas laborales como las que hay en el capitalismo, porque eso es un invento ya del siglo XIX relacionado con el tiempo, el horario fabril, etcétera, etcétera. Pero tampoco, el tío lo apunta muy bien, hay épocas en las que tú tenías que hincharte a trabajar 12 horas. Pero es que también en la Edad Media tenemos que olvidar un poco el concepto trabajo-ocio como dos puntos contrapuestos, me explico. Tú, si eras un campesino en la Edad Media, tú trabajabas unas tierras que eran en noble y tú pagabas un porcentaje en simiente. Luego, depende de la zona, incluso había otra cosa, que era la propia tierra tuya que utilizabas para que los tuyos no se murieran de hambre, y depende, por ejemplo, en Rusia se llegó a pedir a los campesinos que pusieran parte de ese grano que era particularmente suyo. Luego había tierras comunales, que eran probablemente las peores, que eran como un poco la reserva de los campesinos, porque la aldea era como la unidad productiva y los hogares eran también unidades productivas. No hay que entender el hogar tampoco con la perspectiva que tenemos hoy en día de que son sitios donde vas a dormir o a hacer tu ocio. Eran también sitios donde tú producías tus propias artesanías, tu ropa, tu propia comida, que eso es otra. Aquí hay una trampa, porque la jornada laboral como la entendemos, de trabajar para otro, era una parte de la vida campesina. Pero luego había otra parte que era el trabajo de autosubsistencia. Aquellos que hayáis vivido con mujeres o hayáis vivido en sociedades patriarcales en las que las mujeres hacían el trabajo en casa, sabéis a lo que me refiero. Hay un trabajo que no es el asalariado, que no es vender tu fuerza de trabajo para que la unidad material familiar subsista, sino que es un trabajo que se hace para la propia autopreservación de esa unidad económica que es la familia, como dirían los marxistas. Pues me está quedando muy denso el tema, el programa. La cosa es eso, que hay una parte del trabajo que la gente que vive sola ahora lo entenderá, en una época en la que es muy difícil crear familias y es una época muy difícil para independizarse. Hay una gran parte de tu tiempo, de tu ocio, que tú te dedicas a limpiar ropa, te dedicas a fregar, te dedicas a barrer, etcétera, etcétera. Pues imagínate en el feudalismo que aparte,
parte de tu tiempo libre lo tenías que producir para tu autosubsistencia y para tus propias artesanías. Ahí, por ejemplo, nos podemos meter en temas que yo le escribí un artículo de hasta qué punto había ciertos trabajos reservados y no, en qué sociedades, qué hacían los hombres, qué hacían las mujeres, porque eso, el hogar era otra unidad productiva. Entonces la trampa surge aquí, que tú podías trabajar 4 horas al día, pero luego te ibas a tu casa y tenías que seguir trabajando para mantenerte, siendo el ocio muy relativo y muy poco. De hecho, el ocio en los campesinos se basaba del domingo por la tarde al lunes por la mañana, a diferencia de nosotros que tenemos el sábado para nuestro ocio como tal, porque era el Dominus Day, el día del Dios, y no se trabajaba. Por otro lado, hay que tener en cuenta que en la Edad Media había... Esto depende mucho de la época. Al principio de la Edad Media, ser campesino era muy complicado porque las zonas limítrofes, por ejemplo, que te he dicho, porque probablemente podía venir en cualquier momento otro noble o un bárbaro y cargarse todo, los métodos agrícolas no eran muy buenos y no era raro que la gente muriera en casa los inviernos, porque el invierno europeo era horrible, apocalíptico, en plan rollo, quedabas encerrado en tu casa con tus familiares y más te vale haber hecho la de la cigarra, porque si no te ibas a morir. No es que iba a hacer frío, es que te ibas a morir. Así que, bueno, es chungo. Tampoco es la imagen del campesinado putrefacto que hay en los Monty Python. O sea, como hemos dicho, ejemplos de que no era así lo vemos en que la peste no era por suciedad, sino por animales, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, esto es un poco lo que he visto en el vídeo. El resto pues está bastante bien. Es verdad que se reconocían las jornadas. Ahí el otro día sacó Filmoteca Maldita una cosa muy curiosa de la época de Alfonso X, que era el derecho a ocupación. Que vamos, esto ahora se lo dices a Oliver y se vuelve puto loco, pero serán derechos feudales, porque hay que entender eso, que era una sociedad de derechos y que si tú considerabas, de acuerdo a una legislación feudal, que te estaban haciendo una putada como estamento, tú podías hacer ciertas cosas. Es verdad que en algunos sitios era más hardcore que otros, raramente las cosas acaban con un rey descabezado y muchas veces, por ejemplo, las revueltas inmandiñas en España, que eran por malos usos y movidas así, los que acababan mal normalmente eran los campesinos. Es cierto que tenían cierto margen de maniobra cuando negociaban con el rey, al que querían quitarse de encima era un noble. Pero el sistema normalmente, sobre todo en la Baja Edad Media, no funcionaba así. En la Alta Edad Media los reyes morían más por luchas familiares que por estas cosas. Y bueno, dicho esto, voy a poneros ya las últimas cuñas y me despido. ¿Buscas un tatuaje que hable por ti? Desde la estética Bratz más punk hasta los horrores de Junji Ito. Cada diseño es único, cada trazo es estilo. Esto es Zauria Art. Síguela en Instagram, @zauria.art. Y si quieres llevar su arte más allá de la piel, echa un ojo a sus sudaderas en @dobraunderground. Zauria Art. Desde las entrañas del Ande. Hey familia, ¿buscas más música para tu día a día? Tenemos algo especial para ti, nuestras listas de reproducción, Tracklist General. Aquí te encontrarás todos los temas que han sonado en el programa, desde clásicos hasta joyas underground. Esta será tu guía para revivir cada episodio. El desván, ¿te molaron los carteles que subimos a Instagram? Pues ahora puedes echarles un buen ojímetro y escuchar todas estas canciones directamente en esta lista. Es música para descubrir y redescubrir. Recomendaciones del público. Y porque aquí mandas tú, también tenemos una lista especial con todas las canciones que nuestros seguidores han compartido con nosotros. Sí, tus recomendaciones tienen su propio espacio. Corre, dale al play a nuestras listas en Spotify y déjate llevar. La Guardilla Podcast no solo se escucha, se vive. Todos los días, sintoniza La Guardilla Radio. Noticias, música, agenda y comunidad, para enterarte de todo lo que ocurre en Cantabria. Bueno, chiquitillos, hasta aquí por hoy.
Espero que hayan aprendido algo de historia, de Musical.ly y de esos mambos místicos que nos flipan tanto. Y recuerden, lo recomendable es lavarse al menos una vez a la semana. Adiós y nos vemos. Seguiremos igual que ayer.